Es la 10ª vez que vemos esta imagen en los casi 11 meses que han pasado desde que empezó la erupción en Cumbre Vieja. El presidente del gobierno, ahora están viendo, Pedro Sánchez, está de visita hoy en La Palma y, entre otras cuestiones, ha anunciado la implantación de una nueva red de vigilancia de esos gases tóxicos que todavía hoy, 8 meses después de terminar la erupción, mantienen cerradas zonas como La Bombilla o El Remo. Precisamente la estancia de Pedro Sánchez en Canarias, recuerden que pasa sus vacaciones en Lanzarote, ha coincidido con la llegada de más de 700 personas en embarcaciones irregulares. 4 personas han perdido la vida en esa travesía desde el viernes y en lo que va de año 2022 han fallecido más de 1000 personas tratando de llegar de esta forma a las costas españolas, la mayor parte, la gran mayoría, en la mortífera Ruta Canaria. Todo esto en un inicio de semana en el que entra en vigor la reforma del reglamento de extranjería. Los más críticos vuelven a hablar de efecto llamada, aunque el gobierno defiende el texto. El objetivo es modernizar el flujo migratorio, dice el ministro Escrivá, e incorporar al mercado laboral a los extranjeros que ya se encuentran en España, incluso favorecer la contratación en los países de origen. Bueno, son las 13:59 y empezamos Atlántico Noticias hoy en La Palma. Hasta allí se ha desplazado el presidente Pedro Sánchez en un alto de sus vacaciones en Lanzarote. Tras un encuentro institucional en Santa Cruz de la Palma, en la capital, ha visitado May Navarro las obras de la nueva carretera de la costa en Tazacorte, ¿verdad? Así es, Antonio, una visita que ha finalizado hace poco más de media hora y que hacía una parada sorpresa aquí en el camino de San Isidro, donde nos encontramos en el municipio del Paso, para comprobar en primera persona y ver más de cerca el volcán y sus consecuencias. Una mañana de visita institucional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como por la consejera de Sanidad, Carolina Darias. Han estado compartiendo la mañana con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, así como con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la erupción de la isla de La Palma. Hablamos del Paso, Tazacorte y los Llanos de Aridane. Una mañana en la que hemos conocido diferentes compromisos que sigue manteniendo el Ejecutivo Nacional con la isla de La Palma, como es esa destinación de 3 millones de euros para crear una nueva red de vigilancia de gases en la zona de Puerto Naos y de La Bombilla, una red de vigilancia de medición de dióxido de carbono, así como también esa reunión especial para tratar la situación de los afectados, de esos vecinos que no han podido regresar hasta los núcleos de Puerto Naos y de La Bombilla debido a esas altas concentraciones de dióxido de carbono que no permiten el desarrollo de la vida, para el próximo 6 de septiembre. A implantar una red de vigilancia, medida y control de emisiones de gases tóxicos, principalmente de CO2 en Puerto Naos y La Bombilla. Esto va a suponer una inversión de más de 3 millones de euros. Y Pedro Sánchez también ha hablado desde La Palma sobre la llegada de esos migrantes en los últimos días hasta las costas canarias y también ha aprovechado su comparecencia para hacer otros anuncios de interés. España tendrá un nuevo Centro Nacional de Salud Pública. La medida se aprobará en el próximo Consejo de Ministros del 23 de agosto. Aprobaremos la creación por ley de un Centro Nacional de Salud Pública, cumpliendo con el compromiso que adquirí en el debate del Estado de la Nación y, sobre todo, cumpliendo con una obligación derivada de la pandemia. Un centro que nos va a permitir estar más preparados, más protegidos frente a las consecuencias de cualquier enfermedad de transmisión comunitaria. Pedro Sánchez ha negado cualquier fisura en su gobierno que pueda llevarlo a reestructurar su equipo. No entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. El presidente ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas de los migrantes fallecidos y ha valorado el trabajo del gobierno en los países de origen. Respecto al año anterior, pues evidentemente creo que hay una senda descendente que tenemos que celebrar, porque eso significa que se está reforzando y se está trabajando bien con los países de tránsito, como está haciendo el gobierno de España. Sánchez ha insistido en el refuerzo en la cooperación y en el aumento de la inversión en materia migratoria.
Precisamente esas palabras de Sánchez y su estancia en Canarias coinciden con una nueva tragedia en el mar, después de que 3 personas fallecieran en la madrugada del lunes. Viajaban en una embarcación con otros 44 migrantes y además 6 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital de Fuerteventura en estado grave. También hay que lamentar hoy el fallecimiento del niño de 6 años y que se encontraba en estado grave tras ser rescatado la semana pasada en Lanzarote, en una patera que volcó y había sido evacuado desde Lanzarote hasta Gran Canaria. Durante las últimas horas han sido rescatados 197 migrantes en nuestras costas. El saldo desde el viernes es de 5 fallecidos y más de 700 rescatados. Con este repunte, la Unión Europea ya ha anunciado el aumento del 50% de los fondos para controlar la migración desde Marruecos durante los próximos años. Y hablando de migración, ya ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Extranjería. Ojo, porque las nuevas autorizaciones serán plurianuales y van a permitir trabajar 9 meses al año durante 4 años. Un modelo que podrá ser utilizado por cualquier sector en el que exista déficit de trabajadores. Isiar Pérez, cuéntanos cuáles son esas claves. Pues es un modelo que, según el gobierno, Antonio, ha venido para flexibilizar esos procesos para pedir las autorizaciones, los permisos de residencia y de trabajo por parte de la población migrante de nuestro país, y también para que aquellos mercados de trabajo, aquellos nichos de mercado que no tengan tantos puestos de trabajo, es decir, no tengan tanta demanda de puestos de trabajo, pues sean cubiertos. Entre otras cosas, vienen a actualizar las condiciones, por ejemplo, como el arraigo laboral. Ahora esas personas en situación irregular tendrán que haber trabajado al menos 2 años en nuestro país, incluso aquellas personas que hayan realizado trabajos ilegales o irregulares de forma clandestina, si pues a través de confidentes o pruebas pueden verificar que han trabajado 6 meses, pues también pueden solicitar ese permiso de residencia. Otra cosa es el arraigo social, que allí se tendrá en cuenta no tanto cuánto nos ha durado el último contrato, sino más bien si nuestro salario se ha adecuado o no al salario mínimo interprofesional. Hablamos de arraigo laboral, también de arraigo social, pero se introduce un nuevo arraigo que es el formativo. Sí, ese va, sobre todo tiene como público objetivo, como así decirlo, a los estudiantes extranjeros. Entre otras cosas, se les concede permisos de residencia por 1 año si han vivido al menos 2 años en nuestro país. También deben cumplimentar un compromiso de formación reglada, es decir, se comprometen a continuar estudiando dentro de nuestras fronteras. Y otra novedad que ha introducido el gobierno es que pueden combinar empleo con estudios. Eso sí, ese trabajo tiene que tener como mínimo 30 horas semanales y no superar estas horas. Muy bien, gracias, Isiar. Vamos a profundizar sobre este asunto con Tatiana León Pacheco, que es directora general de Pineda y experta también en extranjería. Señora Pacheco, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué le decimos a esas personas que creen que esto va a provocar un efecto llamada? Yo creo que es muy importante que diferenciemos entre un fenómeno como puede ser una regularización masiva de inmigrantes en España y la modificación a un reglamento de extranjería ya existente, que lo que en principio pretende es paliar las necesidades a nivel de mano de obra y de acceso por parte de los extranjeros a un permiso de residencia y trabajo. Esto no es una regularización masiva, es una reforma a una ley de extranjería que ya existe, que ya existía y que debería tener incluso más mejoras de las que presenta, si bien, bueno, es un gran avance. Bueno, hablemos de ese avance precisamente. ¿Cuáles son los 3-4 puntos fundamentales que usted destacaría? Bueno, yo destacaría, de acuerdo al estudio que nuestro despacho ha realizado acerca de esta reforma al reglamento de extranjería, el régimen de estudiantes, las personas que vienen aquí como titulares de una autorización de estancia por estudios, podrán trabajar ya de una forma más sencilla, más tiempo, por 30 horas semanales en lugar de 20 horas semanales. Podrán de una manera también más simple pasar de su estatus de estudiante a un estatus de permiso de residencia y trabajo propiamente dicho, y asimismo lo que antes no se consideraba medios económicos para su propio sustento como estudiante, que sería la relación de trabajo que ahora puede mantener, ahora sí se considerará. También se abre la puerta a la creación de empresa, porque será más fácil que un extranjero que quiera montar su propia empresa pueda llevar a cabo esta actividad por cuenta propia. Asimismo, los permisos temporales de residencia serán por trabajo, por cuenta propia y por cuenta ajena. Y, por supuesto, el nuevo arraigo que, gracias a esta reforma, se incorpora en nuestro reglamento de extranjería, que es el arraigo por formación. Precisamente nuestra compañera Isiar Pérez nos hablaba de ese arraigo de formación que imagino que va dirigido a esos jóvenes
que en un momento dado tenían dificultades para después incorporarse al mercado laboral, como estamos hablando, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto es importante que sepamos que no es, como mencionaba anteriormente, una regularización masiva, no es que cualquier persona pueda obtener este tipo de permiso, sino que aquellas personas que lleven 2 años y puedan demostrarlo aquí en España de manera permanente, podrán acceder a una autorización de residencia, más no de trabajo, si se compromete a realizar una acción formativa en función de las necesidades mismas que tiene España en determinados sectores donde hay déficit de mano de obra. Claro. Y por último, también se habla de combatir la economía sumergida, que es algo que en España generalmente preocupa mucho. Por supuesto, no está solo ejercida por las personas no nacidas en España, también hay muchos nacidos en España que la ejercen, pero bueno, ¿cómo esta nueva regulación podría luchar contra esa economía sumergida? Las medidas precisamente se toman con el fin de paliar esta situación, y es que la economía sumergida, en lo que se refiere a las personas de origen extranjero, no se lleva a cabo por mero capricho, se lleva a cabo porque son personas que requieren de una actividad económica. Ellos estarían encantados de poder contribuir al sistema de seguridad social español, pero las diferentes trabas a nivel administrativo y a nivel de exigencias en cuanto a requisitos para acceder a un permiso de residencia y trabajo han hecho que haya una competencia desleal, porque evidentemente la remuneración para una persona que está en esta economía sumergida varía muchísimo, y que no se tenga una información censal para tomar medidas a nivel nacional que puedan ayudar a resolver este conflicto. Yo creo que algunas medidas, como la nueva autorización de trabajo por colaboración con las autoridades cuando una persona está de forma irregular ejerciendo una actividad, o, por ejemplo, el hecho de que más personas extranjeras puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, va a contribuir, aunque sea un pequeño granito de arena, a que acabemos con el conflicto que España ha enfrentado desde hace muchísimos años en lo que tiene que ver con la economía sumergida. Tania León Pacheco, muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, los flujos migratorios, ya lo saben, no solo existen en Europa, en Estados Unidos, también reciben a miles de personas procedentes de países latinoamericanos. Ahora, uno de los gobernadores más polémicos de ese país, el tejano Greg Abbott, ha llenado una guagua con migrantes para intentar llevarlos al estado de Nueva York. Abbott insiste en culpar a la Casa Blanca por la crisis migratoria. César Contreras tiene más información desde Estados Unidos. Decenas de personas salen a las calles en Texas para manifestarse en contra de las redadas realizadas bajo la Operación Estrella Solitaria, plan impulsado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para disuadir la llegada a ese estado de migrantes indocumentados. Se trata de un enorme operativo para arrestarlos, encarcelarlos y deportarlos. En San Antonio se nos murieron 53 migrantes. En El Paso, en unas 2 semanas, 8 o 9 cuerpos ahogados, un niño hace unas semanas en el canal, todo debido a que este operativo Lone Star y la política del gobernador está empujando a esos inmigrantes y personas que piden asilo y que vienen a pedir protección a lugares peligrosos, aislados y remotos. Pero el gobernador Greg Abbott sigue señalando al presidente Joe Biden de provocar la crisis. Al menos 6,000 personas han sido enviadas desde Texas en autobuses a ciudades santuario como Nueva York y Washington, D.C. desde el mes de abril. Las organizaciones humanitarias en la frontera que cuestionan la medida del gobernador piden que revoque su política. El gobernador Abbott está haciendo el trabajo de la migración, está deportando migrantes cuando él no tendría que hacerlo. Él está jugando políticamente a costa de la vida de nuestras gentes. Ante la avalancha de migrantes, tanto el alcalde de Nueva York como la alcaldesa de Washington han tenido que pedir ayuda del gobierno federal, pues las ciudades se han quedado cortas de recursos para recibirlos en condiciones dignas. Y hablamos ahora de las elecciones en Kenia. El hasta ahora vicepresidente, William Ruto, ha sido proclamado nuevo presidente de la República después de un ajustadísimo escrutinio que le otorgó el 50,49% de los votos. Este que están viendo es el momento de la proclamación después de casi una semana de recuento. La victoria ha sido celebrada por sus partidarios, pero también muy discutida. Ahí están viendo esas celebraciones, pero como decía, muy discutida, con acusaciones cruzadas de amaño entre las dos principales candidaturas. Ha habido, como ven, disturbios en las calles de Nairobi, la capital de Kenia, pero también hubo en el propio recinto donde fue proclamado Ruto. Minutos después de marcharse empezaron estos movimientos al principio tímidos que ven, después fueron creciendo en intensidad. Es la primera presidencia para William Ruto en este país situado en el este de África.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que el país posee una amplia cooperación técnico-militar con otros gobiernos de todo el mundo. Son declaraciones que ha realizado en la inauguración de los Juegos Internacionales del Ejército. Ha pedido además a la comunidad internacional que no se dejen llevar por la hegemonía de algunos estados. Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Inquietantes, como siempre, esas palabras de Putin, que habla de una fuerza militar que precisamente está demostrando en Ucrania después de meses de ataques. El Kremlin asegura haber matado a más de 100 mercenarios polacos. Además, ha comenzado un juicio contra británicos, también suecos y croatas atrapados en la región de Donetsk. Por su parte, el presidente ucraniano pide más acción internacional para proteger la planta nuclear de Zaporilla. Estos agentes recuperan los 3 muertos que ha dejado una nueva explosión marina en la ciudad de Satoka, en Odessa. Otras 2 personas resultaron heridas. Según la policía, las víctimas ignoraron las señales de prohibición y estaban nadando cuando una mina explotó. Otra persona ha muerto y 6 resultaron heridas en un ataque ruso en Kharkov. Rusia niega ser el autor de esta ofensiva, que también ha afectado a varios edificios residenciales. Todo el mundo sabe que es un barrio residencial y no hay infraestructuras militares, dice Oleksiy. Y mientras, continúa la preocupación sobre la planta nuclear de Zaporizhzhia. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los últimos bombardeos. La ONU ha ofrecido a la Organización Internacional de Energía Nuclear realizar una visita para inspeccionar las instalaciones. Continúa el bombardeo provocador del territorio de la planta. Los ocupantes están atacando pueblos y comunidades cercanas. El ejército ruso esconde municiones en las instalaciones, advierte Zelensky. 5 ciudadanos de varias nacionalidades capturados en Mariupol serán juzgados acusados de ser mercenarios a favor de Ucrania. Se enfrentan a pena de muerte según las leyes de la autoproclamada República de Donetsk. Rusia, por su parte, ha anunciado que ha matado a más de 100 mercenarios de Polonia y Alemania. Y mientras esto sigue pasando en Europa, en Asia continúa la tensión entre China y Taiwán, sobre todo después de la visita de más diplomáticos estadounidenses ahí, a Taiwán. En total 5 congresistas, aunque en un viaje mucho menos polémico, mucho más discreto que el realizado por la presidenta de la Cámara, por Nancy Pelosi. Washington anuncia que reforzará sus relaciones comerciales con Taiwán y no renunciará a utilizar las vías aéreas y marítimas a través del estrecho. Por su parte, China confirmó este lunes que ha organizado patrullas conjuntas de preparación para el combate y ejercicios en el mar y también en el espacio aéreo alrededor de Taiwán. Aunque las maniobras de China en torno a Taiwán han disminuido, las actividades militares se siguen manteniendo. Taipei, de hecho, ha criticado este fin de semana que cazas chinos hayan cruzado la línea media divisoria. Bueno, pues José María Peredo es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Lo mismo digo, encantado también nosotros. Bueno, nuevas maniobras de China alrededor de Taiwán. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, estamos en el mismo punto que estábamos hace una semana con la visita de Nancy Pelosi, es decir, una visita dentro de la normalidad institucional por parte de los representantes del pueblo americano en el Congreso, a un país democrático que ejerce su desarrollo y su digamos, normalidad democrática, recibiendo también pues, el apoyo y el intercambio de planes de todo tipo con políticos de otros países. Ante esa situación, que parece de normalidad para una mentalidad, vamos a decir, como la nuestra, pues no lo es para China, que considera que Taiwán es una parte de su territorio, una parte de su soberanía y que por consiguiente lo que allí ocurre tiene que estar vigilado, tutelado y no puede salirse de un esquema que tiene. Entonces responde con alguna manifestación de maniobras militares, etc. Hay que decir que en el año 2020, por ejemplo, por decir un año cercano, sí, hubo
en 2 días, tan solo en septiembre, hubo más de 40 vuelos militares por encima de esa línea a la que se ha referido, que digamos que es como la línea que no puede cruzar, ¿no? China. Por consiguiente, yo diría que la relación que tiene China con Taiwán en este sentido es una relación de presión sobre Taiwán, independientemente de que haya políticos norteamericanos o no. Hablando también de esa presión, China acaba de anunciar sanciones sobre los defensores de la independencia de Taiwán. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues en principio en una amenaza. Los defensores de la independencia de Taiwán no son muchos, porque Taiwán solamente lo reconocen 14 países. Desde la presión china de los últimos años, de 21 que lo reconocían, ahora solamente lo reconocen 14. Taiwán está en una situación pues un poco en limbo político, o vamos a decir jurídico, mejor dicho, sin embargo no tanto político, porque político está reconocido por el conjunto de la comunidad internacional en cuanto a las relaciones comerciales que mantiene, en cuanto a las visitas turísticas que recibe, en cuanto a su autonomía como un país que efectivamente tiene, sin embargo, ese no reconocimiento de su soberanía de Naciones Unidas y la masiva no reconocimiento porque pertenece su población, es China igualmente como lo es la de la República Popular, ¿no? Curiosamente, bueno, usted lo ha dicho, Naciones Unidas, Estados Unidos tampoco ha reconocido la independencia de Taiwán, pero ahí están dando ese apoyo o esa presencia de políticos allí. Ahora mismo tenemos a Estados Unidos, por cierto, noticia de estas últimas horas, lanzando un misil balístico, dicen que es rutinario. Tenemos a China imponiendo estas sanciones, tenemos a Putin opinando sobre la visita de Nancy Pelosi. ¿Estamos en una escalada peligrosa? Bueno, estamos en un mundo de competición y rivalidad entre potencias que a veces se convierte en confrontación, como en el caso de Ucrania. Entonces esto hay que tenerlo claro porque este es el mundo en el que estamos ahora. No estamos en el mundo de la globalización en el cual todos avanzábamos, o la mayor parte, en una misma línea, sino que ahora avanzamos en una línea en la cual las grandes potencias quieren marcar su territorio, definir sus reglas, decir hasta dónde llega su soberanía, etcétera. Y esos medios a veces pues son medios pacíficos y de negociación, cosa que es muy defendible, y en otras ocasiones pues medios hostiles y en el caso de Ucrania militares, ¿no? Estamos en esa situación. ¿Eso es una preocupación ante la posibilidad de una guerra? Pues no, la guerra ya existe en Ucrania, los enfrentamientos y las rivalidades ya existen en Taiwán y en otros lugares. Y, lógicamente, lo que hay que ser, en primer lugar, es consciente del mundo en el que vivimos en este momento y, en segundo lugar, pues identificarse bien con cuáles son los socios, aliados, acuerdos y valores en torno a los cuales pues cada país quiere naturalmente estar. La geopolítica tan curiosa a veces y tan enigmática. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, la nueva ley firmada por el presidente Joe Biden impulsa la producción de chips en Estados Unidos. La tensión precisamente entre China y Taiwán les empuja a reducir la dependencia de estos dos países. Sin embargo, expertos advierten de la falta de talento que puede obstaculizar los planes de la Casa Blanca. La ley bipartidista firmada por el presidente Biden destina $52.000 millones para estimular la instalación de plantas de semiconductores en Estados Unidos. Hasta ahora, Estados Unidos depende mayoritariamente de los chips producidos en otros países como Taiwán y China, que viven en una constante tensión política. Necesitamos fabricar estos chips aquí en Estados Unidos para reducir precios y crear empleo. Les prometo que volveremos a liderar el mundo nuevamente durante las próximas décadas. La escasez global de semiconductores durante la pandemia afectó la producción de autos y otros dispositivos como computadores y teléfonos móviles, además de equipos del sector defensa. Esta situación alertó a Estados Unidos sobre la urgente necesidad de producir domésticamente sus propios semiconductores para no depender de otras naciones y menos de la producción de chips de China y Taiwán. Expertos creen que faltó incluir ajustes migratorios para atraer ingenieros especializados en semiconductores. La mayoría de las personas con experiencia en la industria viven en el extranjero. En Arizona, una empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán ha estado tratando de establecer una nueva fábrica, pero tiene 6 meses de retraso porque tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo de ingeniería calificada. Jeremy Neufeld estima que la autosuficiencia en la producción de chips solo se logrará en 5 o 10 años. Bueno, el gobierno de Estados Unidos considera
repugnante, literalmente repugnante, que Irán culpe al escritor Salman Rushdie de sus comentarios sobre el Islam, del ataque sufrido la semana pasada. El portavoz del Departamento de Estado de la Casa Blanca ha considerado estas declaraciones. Irán culpó a Salman de insultar a los musulmanes y rechazó toda responsabilidad. El escritor se encuentra ingresado, ya lo saben, desde el pasado viernes en estado grave con daños en el riñón, en el hígado y también en un ojo. Y peores noticias nos llegan desde México. Un colapso en la mina donde se intentaba rescatar a los mineros atrapados ha echado por tierra el trabajo de los intentos después de 13 días. El agua que inunda las galerías, cuyo drenaje se convirtió en los últimos 13 días en el principal objetivo, ha vuelto a los niveles de origen después de un nuevo ingreso súbito del agua, tal así como lo han calificado las autoridades mexicanas. Y una explosión en Ecuador ha dejado este fin de semana unos 6 fallecidos y más de una decena de heridos. Al parecer no son explosiones accidentales, sino provocadas por bandas criminales. El gobierno ecuatoriano investiga si esta escalada de violencia está relacionada con la incautación de toneladas de sustancias ilícitas. En Ecuador, el estado de excepción parece no haber frenado la guerra que existe entre las bandas. Tampoco elimina la continua pugna de poder, y todo por controlar las actividades ilegales de un territorio que van desde el narcotráfico hasta la venta ilícita de armas. En total, 145 ataques con explosivos en lo que va de año. Uno de los últimos acababa con la vida de 6 personas y dejaba más de una decena de heridos. El Ministerio de Interior teme que esto sea una represalia por haber incautado a uno de estos grupos más de 250 kilos de cocaína. En la esquina hay una bomba, ¿no? Ya no se puede vivir aquí ya. De hecho, según Naciones Unidas, Ecuador es el tercer país con más incautaciones, siendo una pieza clave dentro de la ruta de distribución ilegal. Y van ahora el tremendo susto que se llevaron los propietarios de este chalet en Río de Janeiro cuando vieron esa avioneta que ven ahí estrellada en su jardín. La aeronave se estrelló en una zona de césped cercana a la piscina de la vivienda tras chocar y destrozar parte del techo. Por fortuna, el piloto y también el copiloto salieron ilesos de este incidente. Bueno, volvemos a España y hablamos ahora de los incendios que se suceden en la península ibérica. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, en España ya han ardido este año unas 250.000 hectáreas. Varios de estos incendios, los vamos a seguir en este mapa, siguen ahora mismo activos. Preocupan especialmente los que se encuentran en la Comunidad Valenciana, también en Aragón y también en Galicia. De oeste a este, en Galicia, nuevamente en Orense, con 4 fuegos simultáneos, y también Lugo, con otros 2, son las principales provincias afectadas. El último se inició esta pasada noche. La buena noticia en Zaragoza es que más de 1.000 evacuados han podido volver ya a sus casas. Y el incendio que afecta a la provincia de Zaragoza ha quemado 6.000 hectáreas y por suerte también se da ya por estabilizado. Y por último, estamos viendo imágenes de la Diputación de Castellón, pues allí el Val d'Hebron en Alicante y también Begis en Castellón. La situación sigue sin ser favorable por culpa del viento, aunque la humedad, eso sí, ha crecido y hoy podría favorecer las labores de extinción que se están llevando a cabo. Bueno, el Reino Unido aprueba la primera vacuna contra la COVID-19 capaz de hacer frente a la variante Omicron. Desarrollada por Moderna, está concebida como una dosis de refuerzo para adultos. Según la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, esa nueva vacuna provoca una fuerte respuesta inmune con bajos efectos secundarios. Reino Unido se convierte así en el primer país en aprobar esta vacuna bivalente contra la COVID-19. Y seguro que a partir de ahora el dicho "en boca cerrada nuestras moscas" cobra una nueva dimensión. No se le va a olvidar seguro al primer ministro de Ontario en Canadá. Fíjense lo que le pasó en plena rueda de prensa. The health sector, holy Christ, I just swallowed a bee. Bueno, él mismo lo retransmite en tiempo real. Acabo de tragarme una abeja, dice este señor Doug Ford en plena comparecencia pública. Precisamente Ford estaba respondiendo a los periodistas sobre la atención médica. Tras este incidente, el primer ministro, como han visto, ha bebido agua y ha seguido hablando con normalidad.
Y les presentamos ahora un método que están utilizando en México para que los ciudadanos se animen a limpiar la basura de sus playas. Los organizadores solo han tenido que ofrecer como premio una cena y un viaje para 2 personas. Y este ha sido el resultado. Muchos participantes que a bordo de kayaks compiten por ver quién recoge más residuos en esas playas. En total lograron pescar unos 15 kilos de basura, en su mayoría botellas de plástico, como están viendo, que recordemos tardarían en desintegrarse, en autodegradarse unos 500 años. Nueva York resulta ser una ciudad fascinante que encanta a propios y a extraños, pero lo que muchos no saben, más allá de las marquesinas de Times Square o de la magia de Broadway o de la elegancia de sus rascacielos, es que se esconden algunos secretos que hacen de la Gran Manzana un lugar prácticamente único. Esos secretos nos los desvela Ronen Swark. La ciudad de Nueva York tiene miles de lugares para visitar, pero hoy vamos a recorrer esos lugares secretos que ustedes no conocen. Nuestro invitado de hoy es Henry Urunaga, que es uno de los youtubers más famosos de la ciudad de Nueva York. Estamos ubicados en Grand Terminal. Esta es la Galería de los Susurros. Estamos en la parte llamada Vanderbilt, aquí en el Grand Central, y es una especie de bóveda, una estructura de forma elíptica. Lo hicieron como una especie de juego para que los visitantes lleguen y puedan hablar de esquina a esquina. Solamente se encuentran como en 3 o 4 lugares del mundo, y este es uno de ellos. Y este es otro secreto dentro de la Gran Manzana, la Sexta Avenida y medio. Es una figura que hay en Nueva York, que son lugares públicos de propiedad privada. Son 400 metros, un cuarto de milla, de la 51 a la 56, entre la Sexta y la Séptima Avenida aquí en Manhattan, que es bastante secreto porque parece que es un edificio privado, pero cuando entras es un corredor que tiene restaurantes, banquitas, mesitas para todo el mundo. Es de libre acceso, es gratis, solamente que mucha gente no lo conoce porque está cerrado. Parece que está cerrado, pero no lo es. Es lindo y hay cosas para ver. En Navidad lo decoran maravillosamente y a mí es uno de mis lugares favoritos en Manhattan para visitar. Aquí hemos visto solo algunos de los secretos de la Gran Manzana, una ciudad visitada por más de 70 millones de personas. Desde Nueva York, Ronen Swark, Voz de América. Último minuto de Atlántico Noticias, que hoy se lo dedicamos a Madonna, porque hoy mismo cumple sus primeros 64 años. Celebración que coincide además con el lanzamiento de su nuevo disco Final Enough Love 50 números 1, en el que recopila los 50 números 1 que ha conseguido a lo largo de su carrera. Es la primera y única artista con 50 números 1 en la lista Billboard. El disco estará disponible desde el viernes en las plataformas y también en una versión de 3 CDs. Habrá una edición además limitada en vinilo, la había, pero los fans lo han agotado. Con este videoclip de Madonna, que cumple hoy 64 años, lo dejamos. Ya saben que ahora mismo tienen el Telenoticias 1 con toda la información de Canarias. Nosotros volvemos mañana. Adiós, buena tarde.